Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, el señor Pepo Papeada, Daniel, Noto, Galex y Priscila Brevi. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 23. Arrepentimiento. Pena. Eva lloró. Ro solo podía mirar. Eva estaba llena de arrepentimiento por lo que había hecho, por creer en el imperfecto y en el fracasado. En segundo lugar, por la manzana. Sobre lastimar a Adán. Ella pidió al Señor que la deshiciera. El Señor se negó porque Adán se negó. Adán llegaría a odiarla, le dijo el segundo defectuoso y fracasado. Adán fue el primero, el más. Eva ni siquiera era la segunda, el reemplazo de una segunda fracasada e inferior. Eva les creyó. Eva estaba equivocada. Incluso cuando se le da una razón para odiarla, Adán la quería. Él dejó el cielo por ella, rogó al Señor por ella. Y arriesgó la muerte y la condenación por ella. Los echaron del jardín destrozado. Arrojado al jardín inferior. Fue agotador. Los animales se volvieron hostiles y los atacaron. Soporté un frío glacial y un calor abrasador. Los arroyos se inundaron y se secaron de forma impredecible. Refugios construidos apresuradamente en la naturaleza. La tierra sometida a lucha. Poco a poco han ido aprendiendo. Al aprender, sobrevivieron. Adán nunca la perdonó. Él nunca la culpó desde el principio. Eva se culpó a sí misma. Eva nunca se perdonó a sí misma. Tuvieron hijos. 2 gemelos. 2 niños, Abel y Caín. 2 niñas, Aclima y Asura. La vida fue buena por un tiempo, hasta que dejó de serlo. Los niños eran ligeros como Adán. Pero nunca fueron tan brillantes como podrían haber sido. Su luz era apagada, atenuada por la oscuridad. Su oscuridad. En su nuevo jardín persistían las sombras. Ro observó desde la oscuridad. Sus raíces se entrelazaron con la tierra del núcleo de Eva. Eva sintió su presencia, un susurro en el borde de su mente. Ro, la encarnación de la oscuridad de la que habían huido, nunca estaba lejos. Eva vio crecer a sus hijos. Abel, gentil y bondadoso, reflejo de la bondad de Adán. Caín, inquieto y buscador, siempre cuestionando su lugar en el mundo. Aclima, tranquila y maternal, creyó en Eva mucho más de lo que debería. Asura, la sombra de su padre, abrazó su espíritu rebelde. El jardín era su lugar de juegos, su santuario. Pero la sombra del pasado de Eva los perseguía. Los arrepentimientos de Eva crecieron. Ella vio la opacidad en los ojos de sus hijos, el sutil debilitamiento de su potencial. Fue culpa suya. Su oscuridad los había contaminado. No importaba cuánto Adán intentara tranquilizarla, elogiarla, abrazarla, ella no podía librarse de la culpa. Ella observó cómo sus errores influían en sus vidas, de manera sutil pero persistente. Eva se estremeció sabiendo que era verdad. Ella no pudo proteger a sus hijos de sí misma. A medida que pasaban los años, las tensiones crecieron. Las preguntas de Caín se convirtieron en desafío. La bondad de Abel se convirtió en una carga. El vínculo entre Aclima y Asura se puso a prueba por la oscuridad que acechaba en sus corazones. Adán intentó mantenerlos juntos. Pero ni siquiera su luz pudo disipar las sombras que Ro había plantado. Eva observó impotente cómo su familia luchaba. Su arrepentimiento se convirtió en desesperación. Ella vio el dolor en los ojos de Adán, la confusión en los rostros de sus hijos, un recordatorio constante de su fracaso. El conflicto entre Caín y Abel llegó a su punto máximo. Se enfrentaron por algo que Eva y Adán nunca pudieron comprender del todo. Adán intentó mediar, ofrecer sabiduría. Les dijo a sus hijos que buscaran la guía del Señor. El Señor exigió una ofrenda. ¿Qué podría necesitar el Todopoderoso? ¿Qué podrían ofrecerle al Todopoderoso, al que todo lo tiene? Al Señor le agradó la ofrenda de Abel. Caín fingió aceptación. Él mintió. Al día siguiente, mató a Abel. El grito de Eva resonó por toda la casa mientras veía a su hijo desplomarse. La luz en los ojos de Abel se desvaneció. Y Eva sintió el peso de su oscuridad aplastando su alma. El dolor de Adán era palpable. Sostuvo el cuerpo sin vida de Abel, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El corazón de Eva se rompió al ver al hombre que amaba destrozado por la muerte de su hijo. Caín huyó consumido por la culpa y la ira. Aclima y Asura se aferraron el uno al otro, su inocencia destrozada. Eva cayó de rodillas y el arrepentimiento la abrumó. Ella había traído esto sobre ellos. Ella había creído en el defectuoso y en el fracasado en segundo lugar. Ella había comido la manzana. Ella había lastimado a Adán. Ella corrompió su progenie. Y ahora, su oscuridad se había llevado a su hijo. Ella rogó al Señor una vez más que la deshiciera, pero no hubo respuesta.
Ella rogó al Señor que salvara a su hijo, pero no recibió respuesta. Las lágrimas de Eva cayeron como lluvia y sus gritos resonaron en los cielos vacíos. Ella siempre había creído en la misericordia del Señor, en su infinita compasión. Pero ahora, en su hora más oscura, él estaba en silencio. ¿Por qué? Susurró con la voz quebrada. ¿Por qué no nos ayudas? Se supone que eres misericordioso. ¿Por qué ignoras nuestro dolor? El peso de sus errores la aplastó. Cada decisión, cada paso en falso los había conducido hasta aquí. Sus decisiones, sus pecados, no eran solo su carga. Se habían convertido en las cadenas que ataban a sus hijos y a su marido. ¿Por qué mis errores tienen que herirles? Sollozó. ¿Por qué deben sufrir por mis fracasos? Ella cayó de rodillas, con las manos juntas en una oración desesperada. Te pido perdón, gritó. ¿Por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué dejaste que creyera en Lucifer y Lilith? ¿Por qué dejaste que me engañaran? El silencio era ensordecedor, un abismo que se tragaba sus súplicas. El corazón de Eva dolía con preguntas que no tenían respuestas. Tú lo sabes todo y lo ves todo, susurró. ¿Por qué permitiste que Lucifer y Lilith arruinaran tu creación? Pensó en Adán, el hombre que había sacrificado todo por ella. ¿Por qué sigues lastimando a Adán si lo amas? Él no ha hecho nada más que amarme, a pesar de mis fracasos. ¿Por qué debe soportar este dolor? Su voz se volvió ronca y sus sollozos desgarraron su cuerpo. ¿Por qué nos creaste, aunque solo fuera para vernos sufrir? ¿Por qué permites que esta oscuridad nos consuma? Pero el Señor permaneció en silencio. Los cielos no ofrecían ningún consuelo ni alivio. La fe de Eva se hizo añicos como un cristal y cada pedazo reflejó su angustia. Alejándose de los cielos, buscó algo más. Eva oró a Ro. Ro respondió. Eva expresó su gratitud, pero Ro buscaba más. Ro deseaba el perdón de Eva. Ro había traicionado a Eva. Ro había hecho daño a Adán. Ro amaba a Eva. Ro amaba a Adán. Ro sintió arrepentimiento. El sello de Ro se mantuvo fuerte pero joven. Fragmento tras doloroso fragmento, Ro se quebró. Ignorando su propia agonía y miedo, Ro se destrozó. Grietas y lágrimas que creó en su incansable búsqueda por ser más. Cada fragmento llevaba un pedazo de su oscuridad, de su dolor. Se filtraron en todos los rincones de la existencia. Entre los fragmentos, Ro sintió una presencia, un alma perdida que gritaba. Ella siguió los tenues ecos, navegando por el laberinto de su propia esencia. Ro encontró el alma del niño, conservado el núcleo, pero su alma yacía aplastada, destrozada sin posibilidad de reparación. Se hizo menos dentro del dominio de Ro. La fragmentación y la fisuración realizadas para salvaguardar el núcleo le pasaron factura a Ro. Ro se descompuso. La libertad se desvaneció. Pronto, se vislumbraba un retorno a eso. Sellado, aterrorizado, rechazado. Regresar a eso atormentó a Ro por encima de todo, un borrado absoluto. La esencia de Ro disminuyó, su dominio de oscuridad y desesperación se desvaneció. Los sacrificios por Eva llevaron a Ro a la extinción. Ro fue retirado. Eva salvó a Ro, atrayéndolo al santuario de su alma, un refugio en medio del caos. Dentro del alma de Eva, Ro encontró refugio, pero no sin consecuencias. Le infligió heridas a su espíritu. Sin embargo, en comparación con las acciones inescrutables del Todopoderoso y la indiferencia cósmica, las heridas de Ro eran soportables. Ante una elección celestial entre entidades divinas, Eva eligió a quien nunca se apartó de ella, el que llevó la carga de la vergüenza. Eva y Ro se fusionaron, sus esencias se mezclaron en una unión cósmica. Los límites se disolvieron, creándose algo nuevo. No Eva, no Ro. Y aún así sigue siendo el mismo. Ella era simplemente todo lo que alguna vez fue, la madre de toda la vida, vagabundo del vacío, la presencia divina, y el compañero del primer hombre, Eva Chava. Ella hizo un voto solemne en ese momento sagrado. Ella juró no volver a perder a otro de sus hijos por los caprichos de lo divino. Cuando las puntas de los dedos de Adam y de Shade se conectaron, una oleada de energía pasó entre ellos, señalando el comienzo de su fusión. La oscuridad que los rodeaba se convirtió en luz, creando un destello deslumbrante que iluminó el espacio que los rodeaba. La sombra sintió que su forma comenzaba a dispersarse, partículas de luz se desprendían de su cuerpo y fluían hacia Adán, fusionándose con la esencia del primer hombre. Los gritos y lamentos de los ecos que lo habían perseguido durante mucho tiempo comenzaron a calmarse, su tormento se desvaneció en un recuerdo lejano. Adán cerró los ojos y sintió que la presencia de la sombra se unía a su alma, llenando un vacío que siempre había estado allí, pero que nunca había reconocido del todo. Con delicadeza, redujo toda resistencia e instintos, permitiendo que la sombra viajara hasta su núcleo. Se preparó para lo que le atacó una ola de conflictos y contradicciones. La fusión de sus seres fue a la vez agonizante y estimulante.
Adam apretó los dientes con tanta fuerza que los rompió y sus uñas se clavaron en su carne. Sintió como si su alma misma estuviera siendo destrozada y reforjada de nuevo. Cada fibra de su ser gritó, las intensas sensaciones eran casi insoportables. Sus músculos se tensaron, su corazón latía con fuerza y el sudor le perló la frente mientras la energía pura de la esencia de la sombra lo recorría. El dolor era agudo y punzante, como si cada nervio de su cuerpo estuviera en llamas. Era un tormento que amenazaba con abrumarlo, con destrozarlo por dentro. Sin embargo, entretejida con esa agonía había una innegable sensación de éxtasis, una dicha que irradiaba desde lo más profundo de su ser y se extendía por todo su ser. Era un placer tan profundo que rayaba en el éxtasis, una luz que atravesaba la oscuridad de su dolor. La mente de Adam se llenó de imágenes y emociones, recuerdos que no eran suyos pero que le resultaban íntimamente familiares. Vio destellos de la vida de la sombra, momentos de alegría y tristeza, triunfo y fracaso. Sintió la determinación feroz de la sombra, su rabia inquebrantable por vengar lo que había perdido y sus profundos remordimientos. A cambio, la sombra experimentó los recuerdos de Adam, su compasión inquebrantable y su incansable impulso por hacer lo correcto. Fue un intercambio de almas que trascendió las palabras, una conexión que trascendió lo físico y tocó la esencia misma de quienes eran. Cada recuerdo, cada sentimiento pasó entre ellos, uniéndolos más fuertemente. Se llegó a un punto medio entre ellos. Comprensión. Adam respiraba con dificultad mientras luchaba por mantener el control, por aceptar la fusión en lugar de resistirse a ella. Las sensaciones eran casi insoportables, pero aguantó, sabiendo que era necesario para que ambos encontraran el cierre y la fuerza. Poco a poco, el dolor comenzó a disminuir y fue reemplazado por una profunda sensación de unidad. La euforia persistió. Adam sintió la presencia de la sombra en su interior, un pulso constante de energía que reforzaba la suya. La sombra había encontrado su lugar en el núcleo de Adán, pero aún estaban incompletos. Adán sonrió. Ahora empieza la verdadera diversión. Al mismo tiempo, ambos Adams renunciaron al control. Toda la creación se regocijó. La tierra permaneció inmóvil, bañada por un resplandor sereno. Las montañas se erguían altas, sus picos besados por la luz radiante. Los bosques susurraban suavemente y las hojas brillaban con una vitalidad recién descubierta. Los ríos fluían con claridad cristalina, reflejando el brillo celestial. Los océanos brillaban y las olas acariciaban las costas con un ritmo armonioso. Los campos de flores florecían en tonos vibrantes y su fragancia perfumaba el aire. Las criaturas de la tierra se detuvieron en pacífica unidad, sintiendo el momento divino. El cielo estaba despejado, una vasta extensión de azul y oro. Los pájaros volaban con gracia y sus cantos hacían eco de la armonía de abajo. Los corazones humanos sintieron una conexión tácita, un profundo sentido de unidad. Por un breve y maravilloso momento, todo pecado dejó de existir. El amor del primero envolvió al mundo, un abrazo cálido y palpable. Los niños reían de pura alegría y su inocencia brillaba intensamente. Los ancianos sintieron una profunda paz y sus almas se tranquilizaron por la presencia divina. Cada alma, cada ser, resonó con amor y armonía. Las ciudades prosperaban en tranquilidad y sus habitantes en silenciosa reverencia. El aire se llenó de un zumbido suave y melodioso, el latido de la creación. El tiempo pareció detenerse, permitiendo que el momento se extendiera hasta la eternidad. La Tierra, en todo su esplendor, reflejó la luz divina de la unidad y el amor. El planeta fue un testimonio de la belleza y el potencial de la humanidad. En ese momento sagrado, la Tierra reconoció el surgimiento del primer Padre. En las profundidades del infierno, la fusión de los dos Adanes envió ondas de energía inquietante a través de los reinos oscuros. Los pozos ardientes temblaron con un temblor incómodo. Las cavernas resonaban con los ecos persistentes del conflicto. El aire mismo parecía espesarse con una sensación de aprensión. La ira, una vez ardiendo con batallas y venganza, ahora hierve con hostilidad contenida. Los engendros de Satanás se postran bajo la mirada del verdadero poder. La gula, donde antes reinaba la indulgencia en exceso, se sintió como un vacío inquietante. Los festines perdieron su atractivo, el hambre de los perros de Belcebú se vio embocada por la cruda presencia de la pureza. La lujuria, otrora un reino de seducción y deseo, ahora estaba fracturada y dominada. Sus encantos se habían hecho añicos, los susurros de placer carnal del quebrantado y humillado Asmodeo se desvanecían en el trasfondo de la virtud. La envidia, donde la amargura prosperaba en sombras codiciosas, se cernía sobre un silencio resentido.
Las serpientes del Leviatán hervían y vacilaban mientras la rectitud eclipsaba sus planes envidiosos. La pereza, donde el letargo reinaba en un reposo indolente, se agitó inquieta. Los habitantes perezosos, acostumbrados a la lánguida inactividad, ahora sentían una incomodidad creciente. La pereza, donde la apatía había persistido, se agitó con una conciencia renuente. El primer hijo miró hacia arriba en silencio. En el círculo del orgullo, donde moran los pecadores de vanagloria, un terror se apoderó de los hijos de Adán hasta el fondo. Corazones orgullosos, acostumbrados a su propia gloria, temblaron de inquietud ante la imponente presencia del primer hombre. Las almas arrogantes, que se habían deleitado en su superioridad, sintieron que un frío temor se infiltraba en su confianza, una vez inquebrantable. Los espíritus vanagloriosos, que habían buscado validación a través de sus acciones, ahora se encontraron ensombrecidos por una presencia que no podían negar ni desafiar. En las resonantes cámaras del círculo del orgullo, los susurros de incredulidad y desafío se convirtieron en murmullos temerosos. Algunas almas se burlaron de la noción de una autoridad superior, pero su risa era hueca, ahogada por el peso opresivo de la ascensión del primer hombre. Otros, impulsados por un orgullo profundamente arraigado, no se atrevieron a enfrentar su mirada invisible. Su arrogancia se marchitó bajo el escrutinio abrasador. El miedo se apoderó de aquellos que se habían deleitado en su propia gloria. Su orgullo ahora era un escudo frágil contra el juicio implacable del primer hombre. El rechazo atravesó los corazones de los vanagloriosos, sus negaciones desesperadas resonaron en los pasillos cavernosos mientras se enfrentaban a la innegable verdad. Sin embargo, en medio de las tumultuosas emociones, algunas almas se arrodillaron con humilde asombro, sintiendo un atisbo de trascendencia más allá de su propia arrogancia. En el círculo del orgullo, donde moran los pecadores de vanagloria, los hijos de Adán temblaron de terror, sus máscaras desafiantes se desmoronaron ante la abrumadora presencia y el juicio del primer hombre. El cielo se estremeció con reverente temor y sus cimientos celestiales temblaron. La luz dorada bañó la ciudad eterna, iluminando los tronos y los dominios. Las puertas tachonadas de zafiro, símbolos de protección divina, brillaban con un brillo de otro mundo. El río de la vida, claro como el cristal, brotó con renovado vigor. El árbol de la vida, dando frutos de inmortalidad, susurró en la brisa divina. El tejido mismo del reino celestial brilló, respondiendo al evento cósmico. La luz divina caía en cascada por los pasillos de la eternidad, iluminando el esplendor infinito. El trono del Todopoderoso brillaba con un resplandor sin igual, reflejando a su último hijo. Las esferas celestiales armonizaron en perfecta resonancia, una sinfonía de orden divino. El cielo mismo pareció inclinarse en reverencia, reconociendo la monumental transformación. La esencia de la divinidad pura impregnaba el aire, llenándolo de una sensación de profunda santidad. Cada rincón del reino celestial se regocijaba en la luz radiante de la unión. La ciudad celestial, con calles de oro y paredes de piedras preciosas, brillaba más que nunca. El cielo reconoció el surgimiento de la encarnación de la perfección divina y humana. Los guardianes del trono, los Ofanim, los seres vivientes y los querubines, descendieron del séptimo cielo para anunciar al heredero del Señor. Los coros angelicales, con voces que parecían cascadas, cantaron más alto. Los arcángeles, los poderosos guerreros de lo divino, permanecieron en solemne asombro, con sus espadas bajadas y sus cabezas inclinadas, mientras volaban rodeando al primer hombre. Con los brazos abiertos y las piernas juntas, la singularidad se cernía sobre todo. Sus músculos esbeltos, cubiertos de piel clara, brillaban bajo la luz dorada. Una joya azul adornaba el centro de su pecho, enclavada en una cruz dorada grabada en su cuerpo. Raíces oscuras coronaban su cabeza, dando paso a mechones sueltos de cabello dorado. Sus ojos, de color desigual, brillaban con una profundidad que reflejaba el cosmos mismo. Mientras reía, el universo hizo eco de su alegre resonancia, vibrando con una armonía recién descubierta. Él era el hombre celestial, un ser que unía los reinos divino y terrenal. El gran patriarca, el máximo antepasado de la humanidad. La plantilla universal, a partir de la cual se creó toda la existencia. En la cúspide de su ascensión, él se erigió como el punto de apoyo de la creación. Encarnaba el máximo potencial de la humanidad, un faro de esperanza y poder. Él fue el verdadero primer hombre, la encarnación de la posibilidad ilimitada y la fuerza ilimitada. La idea de la vida. El blueprint de todo lo que vino. El hombre de los hombres. El primer humano. El rey de todo lo que es. El primero de lo que es. El padre de toda la creación. Adam Kadmon. El hombre más cercano a Dios.
La ira de un padre capítulo 24. Este capítulo tiene lugar antes de los dos últimos, por lo que Adam aún no se ha fusionado. La capital del círculo de la avaricia se extendía como un inmenso laberinto industrial. El crimen y la corrupción eran la norma aquí, mezclándose a la perfección con el humo espeso y asfixiante de innumerables fábricas. El cielo era de un verde inquietante durante el día, que cambiaba a un tono azul por la noche, salpicado de siniestras estrellas rojas. Este espeluznante espectáculo celestial arrojaba un brillo sobrenatural sobre las calles sucias. Sobre esta escena se cernía una gigantesca luna verde giratoria, un símbolo burlón de la avaricia y la decadencia que impregnaban a Avaricia, la ciudad de la pútrida prosperidad. En este páramo urbano, las chimeneas expulsaban humos tóxicos que creaban una densa neblina que se cernía sobre la ciudad. El aire estaba cargado de contaminación y todo tenía un tono pálido y verdoso. La basura se amontonaba en las calles, bloqueando los callejones y derramándose sobre las carreteras principales. El olor acre de los desechos quemados estaba siempre presente, mezclado con el hedor de la descomposición. Las calles, resbaladizas por la mugre y la suciedad, hacían que cada paso fuera peligroso. Esta ciudad estaba atrapada en un ciclo interminable de consumo y desperdicio, donde la producción constante de bienes conducía a montañas de basura. Los residentes se desenvolvían en este ambiente opresivo con resignación, y sus vidas estaban definidas por la suciedad que los rodeaba. Entre los edificios imponentes y la infraestructura en ruinas, había signos de abandono y decadencia por todas partes, lo que reflejaba el lento declive de la ciudad hacia la ruina. En medio de esta metrópolis distópica, reinaba el caos mientras se desarrollaba un éxodo masivo a raíz de la destrucción del azote de Dios en el infierno. Incontables diablillos de la ira, sabuesos del infierno de la gula, poseedores de la envidia y súcubos de la lujuria huyeron de sus reinos devastados. El miedo se apoderó de ellos. Miedo de que el rey de los exorcistas regresara para completar su destrucción y miedo al futuro incierto que les esperaba en los restos destrozados de los anillos antaño seguros del infierno. Con sus hogares en ruinas, estos demonios desplazados buscaron refugio donde pudieron, desesperados por escapar del caos que ahora definía su existencia. Las calles de Avaricia estaban llenas de desesperación y esperanza, mientras se reunían refugiados de todo el infierno. Todos ellos contaban historias de pérdida y supervivencia. Para ellos, el anillo de la avaricia ofrecía un frágil santuario en medio del caos, un refugio temporal donde perseguir las riquezas de Mammon prometía una breve y fugaz sensación de seguridad en medio de edificios desmoronados y anarquía. En aquellos tiempos, la escoria y los usureros comían bien porque disfrutaban del sabor de la sangre fresca. En medio de la decadencia, algunas zonas permanecieron ricas y ordenadas. Los barrios suburbanos adinerados, intactos por la pobreza circundante, contrastaban marcadamente con el paisaje industrial arruinado. Allí, los jardines perfectamente cuidados y las casas impecables desafiaban el deterioro de la ciudad. Este era el dominio de las élites más nuevas del infierno, aquellos que se habían beneficiado de los planes de juego de Mammon y de las fortunas impredecibles que arrasaban los anillos como tormentas. Los que se habían beneficiado de la masacre del primer hombre se regocijaron con su nueva riqueza e influencia. Sus celebraciones fueron extravagantes y desenfrenadas, caracterizadas por un jolgorio demoníaco y un libertinaje que resonó en mansiones opulentas y casas de juego bulliciosas. Los vasos tintinearon, las risas de los miserables bastardos resonaron y las historias de fortunas ganadas y rivales asesinados llenaron el aire hasta bien entrada la noche. En las garras implacables de Avaricia, la danza de la miseria y la euforia nunca cesó. En medio del imponente dominio de Mammon, adornado con grotescas estatuas de payasos, se alzaba un testimonio de su insaciable lujuria por la opulencia. En el interior, el gran salón resplandecía con brillantez, un refugio donde los pocos elegidos de Mammon se entregaban a una codicia desenfrenada. En los salones, demonios ataviados con opulentas vestimentas bailaban y reían. Sus voces eran una sinfonía de decadencia. Columnas envueltas en cintas de oro y esmeralda enmarcaban la escena, mientras siniestras máscaras de payasos miraban hacia abajo, burlándose del jolgorio que se desarrollaba abajo. El aire estaba cargado con el aroma de festines exóticos. Carnes suculentas de criaturas infernales, vinos que fluían como ríos de sangre y delicias reservadas para la élite del infierno. Los sirvientes, con sus cuerpos adornados con joyas y marcas de servidumbre, se movían con gracia entre los invitados, ofreciendo exquisiteces y satisfaciendo todos los caprichos.
El entretenimiento era tan suntuoso como la decoración. Acróbatas demoníacos se retorcían y contorsionaban en exhibiciones de habilidad sobrenatural, mientras los músicos tocaban melodías inquietantes que resonaban por los pasillos. En cámaras apartadas, se entregaban a los placeres de la carne, donde cortesanas y súcubos atrapaban a los voluntarios con promesas de éxtasis. El dominio de Mammon era un espectáculo de excesos e indulgencia, un lugar donde la riqueza y el deseo se entrelazaban en una danza febril, ajena al caos y la desesperación que plagaban el resto del infierno. En el exterior, los jardines cuidados y bañados por el resplandor del oro líquido ofrecían un tranquilo contraste con el caos que reinaba en el interior. Los sirvientes demoníacos corrían a toda prisa, cumpliendo cada capricho de Mammon con precisión mecánica, con los ojos ciegos al sufrimiento que se producía más allá de las puertas de la mansión. Aquello era el infierno. Que se jodieran todos los demás. En el reino de Mammon, el abismo entre la riqueza y la desesperación era enorme. Mientras unos pocos privilegiados se deleitaban con sus ganancias mal habidas, el resto del infierno se acobardaba ante el inminente regreso del primer hombre y el futuro incierto que les aguardaba. Bajo el dominio de Mammon, el circo de riqueza y pobreza era desolador. Mientras los actores principales se deleitaban con sus ganancias mal habidas, los extras del infierno temblaban de miedo ante el regreso del primer hombre. Su circo extravagante chocaba con las súplicas desesperadas de los oprimidos, transformando el reino de Mammon en un caótico carnaval de excesos y desesperación, donde los payasos se burlaban del sufrimiento del exterior. Sus fastuosas celebraciones contrastaban vivamente con los gritos desesperados de los oprimidos, como payasos actuando en un circo caótico. Esto ilustraba vívidamente la naturaleza despiadada del círculo de la avaricia, un reino donde la incesante búsqueda de poder y riqueza por parte de Mammon reinaba suprema. Y a medida que avanzaba la noche, Mammon lo observó todo con un brillo en sus ojos verde neón, sabiendo que esto, el exceso, la decadencia, el deseo desenfrenado, Mammon no lo querría de ninguna otra manera. Porque en el anillo de la avaricia, solo había una regla. La fortuna favorece a los despiadados, se rió Mammon con ganas, su enorme figura desparramada sobre una enorme red de su propia seda, reclinado en su elevada sala VIP. Abajo, la gran fiesta rugía de júbilo y la sonrisa de Mammon se hizo más grande, sus dientes de color verde neón brillaban bajo las tenues y coloridas luces. Su corpulenta figura exudaba un aire jovial, vestido con un conjunto extravagante que se ajustaba a su condición de rey de la avaricia. Mammon se relajaba con una gorra de bufón de 3 orejas, con las puntas adornadas con pequeños signos de dólar que captaban la luz parpadeante, mientras que un atrevido patrón negro similar a una corona adornaba el frente. Su atuendo incluía un cuello de bufón dividido entre tonos verde oscuro y neón, con los bordes ribeteados de un amarillo vibrante, todo ello fusionándose con su presencia payasa, pero imponente. 2 chicas payasas cuyos nombres no le importaban un carajo, se acurrucaban junto a él como las putas vanidosas que eran. Tal como a él le gustaban. ¿No estás de acuerdo?, preguntó, volviendo la cabeza hacia la única persona que valía la pena considerar en la habitación. No, la única persona que importaba en todo el infierno en ese momento. ¿Su Alteza? Lilith se reclinó casualmente junto a Mammon, su figura de reloj de arena que avergonzaba a cualquier súcubo irradiaba confianza mientras se acomodaba cómodamente en su asiento. Con un vaso en la mano, se giró para mirarlo, su brillante sombra de ojos color ciruela captó la luz cuando se inclinó más cerca, su lápiz labial magenta oscuro acentuó una sonrisa juguetona. Sus ojos, de iris violeta claro y pupilas entrecerradas, tenían un brillo travieso mientras miraba a Mammon. Su largo cabello rubio, con mechas color miel, caía en cascada sobre sus hombros mientras hablaba, con una voz cargada de un sutil sarcasmo y un dejo de diversión. Mammon contuvo un gruñido al verla, con los ojos desorbitados por la lujuria y la codicia. Si la tuviera, sería un verdadero premio gordo para sus negocios. La imaginó con un traje de payaso, rebotando por su casino para atraer a los grandes apostadores. Tal vez hasta le pediría que sirviera bebidas vestida así. Sí, eso le haría ganar una fortuna. O tal vez la arrojaría al Loo Land. Eso definitivamente salvaría ese desastre de tren. Es una lástima que no pudiera tenerla, pero aún así, Mammon logró hacer uso de ella. Después de todo, él era el mejor hombre de negocios del infierno. Sí, parece que la fortuna favorece a los desvergonzados, ¿no es así?, bromeó Lilith, llevándose la copa a los labios. La sonrisa de Mammon se ensanchó, su actitud se volvió arrogante mientras se reclinaba en su trono cubierto de seda. Siempre lo ha sido, siempre lo será, replicó, evaluando con la mirada mientras observaba la postura relajada y la expresión divertida de Lilith.
¿Crees que te estás riendo, Lilith? ¿Disfrutando del entretenimiento en todo este maldito circo, no? La sonrisa burlona de Lilith se hizo más profunda y su mirada se cruzó con la de Mammon. Oh, siempre encuentro formas de divertirme, respondió tímidamente, con los ojos parpadeando con un desafío tácito. Tus fiestas nunca decepcionan en ese sentido, Mammon. Mammon se rió entre dientes, con un sonido rico y satisfecho de sí mismo. Bueno, mi objetivo es complacer, bromeó, levantando su copa en un brindis simulado antes de beber un sorbo. Y tú, mi querida Lilith, siempre agregas un toque de picante a los procedimientos. Lilith lo miró a los ojos con una ceja arqueada, su expresión era una mezcla de diversión e interés calculado. Bebió un sorbo lento de vino, saboreando el momento antes de responder, su voz estaba impregnada de un sutil sarcasmo. Oh, Mammon, te das muy poco crédito a ti mismo, comenzó, su tono burlón, otros pueden considerarte un chapucero de mal gusto, pero nunca dejas de entretener con tus grandes exhibiciones de excesos. Es casi impresionante. Esta perra. La sonrisa de Mammon se ensanchó. Veo que eres lo suficientemente impresionante como para llamar tu atención, se burló con fingida humildad, con la voz llena de diversión. Mientras seguían parloteando, Mammon cambió de tema con suavidad y formuló una pregunta más directa, inspirado por el comentario de Lilith sobre sus fiestas salvajes. Ah, pero hablando de mis fiestas deslumbrantes, empezó con naturalidad, con un tono todavía descarado pero sutilmente provocador, han echado mucho de menos tu presencia estos últimos 7 años. ¿Dónde diablos te has estado escondiendo todo este tiempo, Su Alteza? Sus ojos verde neón brillaban con curiosidad, manteniendo su broma alegre mientras esperaba su respuesta. La sonrisa burlona de Lilith se hizo más profunda mientras dejaba su copa delicadamente y se reclinaba en su asiento con un aire de despreocupación que contradecía la intensidad de su mirada. Su voz, suave y calculadora, tenía un dejo de diversión cuando respondió. Oh, Mammon, cariño, ya sabes cómo es esto. Uno debe desaparecer de vez en cuando para mantener vivo el encanto. Además, agregó con una inclinación de cabeza, un poco de misterio nunca hizo daño a nadie. Mammon se rió entre dientes, un sonido gutural y profundo que resonó en la opulenta cámara. Ah, una mujer misteriosa, reflexionó, haciendo girar los restos de su bebida en el vaso. ¿Pero 7 años? Eso es un jodido sabático, incluso para una chica tan encantadora como tú. El tiempo vuela cuando uno se entrega a nuevas actividades, bromeó Lilith, y su mirada se desvió brevemente hacia los premios que brillaban al otro lado del cristal de la ventana. Y hablando de actividades, continuó, desviando suavemente la conversación de su tema, es una exhibición impresionante, incluso para tus estándares. La sonrisa de Mammon se ensanchó con complicidad mientras se reclinaba en su asiento, haciendo girar su bebida. Ah, regalos de mis nuevos compañeros, comentó con indiferencia, su acento australiano se hizo más espeso por la diversión. Ya sabes cómo es esto, Lilith. Siempre estoy ampliando mi círculo, encontrando a aquellos que aprecian lo que tengo para ofrecer. Los labios de Lilith se curvaron en una sonrisa sardónica, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y desafío. De hecho, respondió, con su voz impregnada de un sutil sarcasmo. Parece que ambas tenemos un don para encontrar almas gemelas en lugares inesperados. Mammon se rió suavemente y la miró a los ojos con un brillo juguetón. Sí, eso parece, asintió con un tono ligeramente burlón. Así es, perra, no eres la única con lengua de plata en el infierno. Lilith sostuvo su mirada por un momento antes de que una sonrisa adornara su rostro una vez más. Miró hacia abajo, a la bulliciosa fiesta, y su mirada se posó en Fitzroy, en el centro del escenario. Con una ceja levantada y un dejo de fingida preocupación, comentó. Los rumores de que Fitzroy te dejó por Asmodeus y te avergonzó frente a todo el infierno deben haber sido muy exagerados, al verlo actuar tan espléndidamente esta noche. Mammon entrecerró los ojos imperceptiblemente, captando la insinuación. Incluso en su ausencia, parecía saber todo lo que sucedía en el infierno. Mammon sacudió la cabeza con fingida tristeza y sonrió ampliamente. Ah, Lilith, ya sabes cómo son estas cosas, dijo, muy divertido. Fitz y yo acabamos de tener un pequeño desacuerdo, nada más. Nunca quise menospreciar al payasito. Se reclinó, haciendo girar su bebida, con los ojos brillantes de picardía. Ahora, con el pobre Otzi colgando entre la vida y la muerte, ¿no puedo dejar a mi querido Lil Fitzy en la calle, o sí? La sonrisa de Lilith no vaciló, pero sus ojos brillaron con una mezcla de diversión e interés. «Qué benevolente de tu parte», ronroneó, con la voz llena de sarcasmo.
aceptando a tu viejo amigo y al amante diablillo de tu hermano. De verdad, tu generosidad no tiene límites. Mammon se rió, un sonido fuerte y cordial que llenó la habitación. Bueno, alguien tiene que cuidar al pequeño. No podemos permitir que piense que le guardo rencor, ¿no? Se inclinó para acercarse más a Lilith y sonrió aún más. Es un mundo peligroso para un diablillo y Fitzy tiene un montón de malditos pervertidos y acosadores que intentan darle una paliza a su lindo y pequeño trasero de payaso. La sonrisa de Lilith permaneció inalterada, su tono cordial pero cargado de sutiles implicaciones. Oh, Mammon, qué generosidad tan inesperada hacia un diablillo vulnerable, comentó con un dejo de diversión. Es casi conmovedor verte tan interesado en el bienestar de Fitzy. Su mirada se mantuvo firme, sus palabras tenían un sutil trasfondo que cuestionaba los motivos de Mammon sin una acusación directa. La expresión de Mammon cambió sutilmente, un dolor fingido cruzó su rostro antes de reírse suavemente. Oh, Lilith, siempre asumiendo lo peor de mí, respondió con un tono burlonamente herido. ¿No puede un demonio extender una mano amiga sin sospechar? Sus ojos brillaron con una travesura subyacente, un destello de algo más profundo que la mera buena voluntad. Solo estoy cuidando el consolador de mi hermano pequeño mientras se recupera. El pobre estúpido de Otzi tiene muchos enemigos que intentan llegar a él a través de su perra. El idiota no sabe cómo elegir a sus enemigos. La sonrisa de Lilith se volvió ligeramente más fría y sus ojos se entrecerraron con un dejo de diversión. Ah, Mammon, respondió suavemente, con un tono de burla. Es conmovedor verte interpretar el papel de hermano mayor protector, incluso si los pintorescos conocidos de Otzi tienden a atraer más problemas de los que previenen. Mammon se echó hacia atrás y volvió a reírse entre dientes, con un tono que ahora estaba teñido de un dejo de reverencia y engaño. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos brillaron con una mezcla de admiración y nostalgia inventada. En serio, ¿qué clase de imbécil absolutamente tonto y sin cerebro pensaría que es una buena idea ir en contra de la creación más magnífica, impecablemente elaborada e incuestionablemente incomparable del Señor Todopoderoso, forjada con la esencia divina de su brillantez suprema y su arte incomparable? Su voz destilaba admiración fingida, mezclada con un toque de envidia. Adán, ese sí que es un tipo. Favorecido por el Señor y los ángeles por igual. Un verdadero chico de oro, dicen. Especial. Inigualable. Un modelo de favor divino, elaborado con bendiciones celestiales y dotado de un esplendor incomparable. La expresión de Lilith permaneció sin cambios, un sutil movimiento en la esquina de su boca delataba su falta de diversión. Mammon se inclinó más cerca, como si compartiera un secreto. Su voz bajó ligeramente. Recuerdo haber hablado con él una vez en el Edén, mintió Mammon suavemente, sus palabras calculadas para provocar. Y déjame decirte, Lilith, él era algo más. El Señor y los ángeles lo amaban como a ningún otro. Era como si hubiera nacido con una cuchara de plata en la boca, destinado a la grandeza desde el momento en que puso un pie en ese jardín. No te equivoques, el resto del jardín era bueno y todo eso. Pero joder, solo puedo recordar al maestro de pollas original, ¿me entiendes? Nada más allí se acercaba siquiera a compararse. La sonrisa de Lilith se tensó imperceptiblemente, tomando un sorbo lento de su vino mientras Mammon continuaba con una sonrisa burlona. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara antes de continuar con un resoplido. La mejor persona que he conocido, sin duda. Se notaba. Tenía esa chispa, ese favor divino. ¿Te hace preguntarte qué habría sido si las cosas hubieran sido un poco diferentes, eh? Su expresión cambió a una de diversión maliciosa, sabiendo muy bien el efecto que sus palabras tendrían en Lilith. Definitivamente diferente a nosotros, pobres idiotas, aquí abajo. Hizo una pausa, esperando una reacción de Lilith, tal vez una réplica, una burla, algo para desviar sus ataques verbales. En cambio, su actitud cambió inesperadamente. Sus ojos tenían una mirada distante y su expresión se suavizó con una solemnidad que a Mammon le pareció jodidamente espeluznante. No era molestia ni enojo, era algo más profundo, algo que él no había previsto. Ella solo lo estaba ocultando. El muy idiota definitivamente estaba hirviendo por dentro, se dijo Mammon. ¿Sabes?, dijo Lilith finalmente, con voz suave pero teñida con un dejo de desapego, él era algo realmente diferente. Favorecido, querido y griega. Hizo una pausa, sus ojos parpadearon con una mezcla de emociones, tal vez un toque de nostalgia, pero sobre todo una neutralidad cautelosa. Él era el niño de oro del Edén, continuó, con un tono de resignación en su voz.
La niña de sus ojos, destinada a una grandeza sin medida. Es una pena que haya terminado como lo hizo. La mirada de Lilith volvió a Mammon, con una leve tristeza subyacente en sus palabras. Mammon se reclinó y ocultó su enojo con un encogimiento de hombros despreocupado. No esperaba una respuesta tan contemplativa de Lilith. Ella siempre tenía una forma de sorprenderlo, incluso después de todos esos siglos. No tiene sentido pensar en lo que hubiera pasado, sino en lo que podría haber sido. Lilith lo miró por un momento, con expresión inescrutable, antes de que una pequeña sonrisa triste curvara sus labios. De hecho, asintió en voz baja, con un tono más sereno ahora. Uno aprende a hacer las paces con las decisiones que toma, incluso si no siempre fueron las correctas. No era la reacción que él quería, pero era algo que se esperaba. La maldita puta siempre tenía que arruinarle la diversión. Sin embargo, Mammon era un pajillero profesional, así que siguió adelante de todos modos. Mammon frunció el ceño y su expresión adoptó una falsa contrición. Pero oye, Lilith, nunca quise despertar ninguna vieja inseguridad que pudieras haber tenido. Solo estaba recordando, ¿sabes? Su sonrisa se volvió pícara, como si disfrutara de la incomodidad que le causaban sus palabras. Pero debe haber sido un gran shock, ¿verdad? Ver a tu ex y, a tu actual marido, a tu nuevo ex. Ah, maldita sea, ver a los dos tipos por los que te abriste de piernas tratando de matarse. Se rió entre dientes, tomó un sorbo de su bebida antes de continuar, con la voz llena de presunción. Quiero decir, hablemos de un triángulo amoroso muy complicado. Adán y tu querido Lucifer enfrentándose de esa manera. Una reunión bastante dramática, ¿no te parece? Los dedos de la reina del infierno golpeaban suavemente el borde de su vaso. La sonrisa de Mammon se amplió ante su propia audacia, saboreando la tensión sutil que flotaba en el aire como el aroma del incienso. Se reclinó en su asiento, haciendo girar su bebida pensativamente, esperando la respuesta de Lilith. La expresión de Lilith permaneció inalterada, su comportamiento sereno pero con un destello de algo indescifrable en sus ojos. Miró a Mammon con una calma que bordeaba la indiferencia, sus dedos trazando el borde de su copa casi distraídamente. Siempre tuviste un don para sacar a la luz la historia antigua, Mammon, observó finalmente, con una cadencia mesurada en su voz que no delataba ninguna emoción exterior. Pero hay historias que es mejor dejar en el pasado, ¿no te parece? Mammon se reclinó en su opulento sillón, con una expresión que era una mezcla de fingida simpatía y regocijo subyacente. Oh, Su Alteza, ¿cómo podría no hacerlo? Dijo arrastrando las palabras con fingida tristeza. Mi pobre corazón se rompe al pensar en el estado en el que se vio reducida la pobre Lucy. Su tono destilaba insinceridad, y una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios mientras saboreaba el momento. Lilith arqueó una ceja y miró a Mammon con los ojos entrecerrados. Ahórrate tus artimañas, Mammon, respondió con frialdad, sin que su voz revelara ningún rastro de emoción. Tu preocupación por la situación de Lucifer es tan genuina como tu humildad. Mammon se llevó la mano a la boca para secarse unas lágrimas inexistentes. Oh, Su Alteza, dijo con voz pausada y fingiendo tristeza, anoche lloré hasta quedarme dormido por lo que pasó. Vi puré de patatas y no pude evitar recordarlo. La mirada de Lilith se endureció levemente ante sus palabras, su voz teñida con un rastro de preocupación genuina enmascarada por su compostura habitual. La situación de Lucifer no es motivo de diversión, Mammon, respondió con frialdad, su tono traicionando un destello de su preocupación distante. Independientemente de nuestra relación distanciada, todavía no le deseo ningún daño. Lo cual es más de lo que puedo decir de ti. ¿Apostar por la muerte de tus hermanos mientras te escondías de Adán? Su tono goteaba con frío desdén. La sonrisa de Mammon se ensanchó ante la respuesta mordaz de Lilith, sus ojos brillaban divertidos. Esconderse es algo que nos conviene a los dos, ¿no? Bromeó, con su acento australiano cargado de arrogancia juguetona. ¿Y hermanos? Estás pasando demasiado tiempo con B si eso es lo que crees que pensamos el uno del otro, cabrones. Lilith lo miró con frialdad, su expresión ahora teñida de un dejo de diversión. Quizás tengas razón, respondió ella con una ceja levantada, su voz con un dejo de burla sutil. Es fácil perder la perspectiva cuando las actividades de uno son tan ordinarias. Mammon se rió entre dientes, sin dejarse intimidar por su comentario. Ah, pero lo dices como si mis actividades carecieran de sofisticación, replicó, inclinándose hacia adelante con un aire teatral. Le aseguro, Alteza, que hay una delicadeza en mis esfuerzos que solo unos pocos pueden apreciar. La sonrisa de Lilith permaneció enigmática. ¿Delicadeza, Mammon?
¿O es solo una fachada para ocultar tus deseos más bajos? Replicó con suavidad, y sus palabras interrumpieron su bravuconería. Juegas un juego superficial, persiguiendo baratijas mientras el mundo arde. Este no es un juego al que quieras jugar, Mammon. Oh, pero ya he jugado y he ganado, declaró Mammon riendo, extendiendo los brazos en un gesto grandioso. Señaló el opulento él, lleno de libertinaje y jolgorio. La habitación estaba adornada con suntuosas decoraciones, luces brillantes y una animada orquesta tocando de fondo. Demonios de diversos rangos se mezclaban, entregándose a placeres de todo tipo. Mammon aplaudió, llamando la atención sobre sí mismo. ¿Por qué otra razón iba a organizar esta fiesta? ¿La fiesta más grandiosa que él ha visto en siglos? Es simple. Este es el festival de mi maldita ascensión. Lilith alzó una ceja, su expresión era una mezcla de diversión y escepticismo. ¿Ascensión? Mammon asintió enfáticamente, inclinándose con exagerada confianza. Mi ascenso como el gallo más grande del infierno. Ante esto, Lilith, la reina del infierno, no pudo evitar estallar en una risa genuina, su diversión resonó en la habitación mientras se cubría la boca con la mano, incapaz de contener su alegría. Ignorando su risa despectiva, la sonrisa de Mammon se ensanchó mientras continuaba, su voz teñida de burla. Está claro que no has visto el estado de Lucifer. Está babeando. Bel ni siquiera está seguro de si su trasero se va a despertar, e incluso si lo hace, sin sus alas, ha perdido el poder de mantener a todos en el infierno a raya. Él no es rey ahora. Satanás, B, Leviatán y Otzi están todos en serios problemas. La única amenaza que quedaba era tu pequeña mocosa, y probablemente ya esté muerta. La voz de Lilith se redujo a un tono escalofriantemente tranquilo. Gobernante del infierno, tus delirios y fantasías son tan divertidos como siempre, Mammon, dijo, con la mirada fija. Pero parece que te estás olvidando de alguien. La sonrisa de Mammon se ensanchó, sin inmutarse. ¿Y quién podría ser, su majestad? La voz de Lilith bajó peligrosamente y entrecerró los ojos. Yo. Soy más que capaz de recordarte lo que significa la reina del infierno si deseas una demostración. ¿Es eso una amenaza, Lilith? La risa de Mammon resonó en la opulenta cámara, su tono rebosaba de confianza mientras hablaba. Mientras continuaba, arcos de electricidad crepitante comenzaron a bailar a su alrededor, una señal reveladora de su inminente transformación. Su forma comenzó a cambiar, haciéndose más grande y más amenazante con cada momento que pasaba. Lilith observó con una mezcla de curiosidad y desconcierto cómo la figura de Mammon se contorsionaba y se expandía. La electricidad surgió a su alrededor, iluminando la habitación con una luz parpadeante y misteriosa. Sus extremidades se alargaron hasta formar 8 patas largas y afiladas, cada una de ellas terminada en garras amenazantes. Otros pares de ojos aparecieron en su rostro, su mirada fija en Lilith con una intensidad desconcertante. Lilith se reclinó en su silla y su sonrisa se tornó enigmática. Considéralo un recordatorio, Mammon. Un recordatorio de que mientras juegas tus juegos de ascensión, la vida siempre tiene una forma de recordarnos dónde reside el verdadero poder. ¿Sí, no? Se rió Mammon, sin sentirse amenazado en lo más mínimo. Por eso estás aquí después de todo este tiempo, ¿no? Porque en todo el infierno, el gran maldito Mammon es el único al que puedes pedir ayuda, ¿no? La sonrisa de Lilith se ensanchó ligeramente y un destello de diversión apareció en sus ojos. Oh, Mammon, siempre tuviste un don para la grandiosidad, respondió con suavidad. Pero no confundas mi presencia aquí con una petición de ayuda. Simplemente encuentro tus payasadas bastante entretenidas. Con una última oleada de poder, la transformación de Mammon quedó completa. Se paró frente a Lilith en su forma de demonio, ahora más parecida a una araña que a un humanoide. Las orejas de su gorro de bufón se habían afilado hasta convertirse en apéndices puntiagudos distintivos, lo que le sumaba a su apariencia grotesca e imponente. La voz de Mammon, ahora más profunda y resonante con poder, cortó el aire. Déjate de tonterías, perra, siseó, cada palabra goteando malicia. ¿De verdad crees que el primer polvo no va a volver por tu culo? Oh, lo hará, y te va a destrozar. Juega el misterioso y apagado papel de femme fatale todo el tiempo que quieras, Lilith, pero yo lo veo. Tu pobre marido está jodidamente lisiado. Tu adorable Charlotte está muerta. Belpegor está demasiado ocupado ahogándose con la polla de su juguete sexual, sí, perra, conozco ese pequeño secreto. Y el Ars Goetia nunca iría en contra del cielo, no después de que tu querido ex se pusiera al estilo del Antiguo Testamento con el pobrecito Otzi. La risa de Mammon resonó por todo el salón.
Su cuerpo transformado era ahora una grotesca exhibición de poder y codicia. Sus 8 piernas chocaban contra el suelo de mármol y cada paso se acentuaba con el crujido de la electricidad que lo rodeaba. A pesar de su imponente figura, Lilith se mantuvo serena y su actitud no se vio alterada por su teatralidad. Aún no lo entiendes, ¿verdad, Lilith? La voz de Mammon retumbó, sus ojos brillando con una mezcla de malicia y diversión. Puedes pensar que eres más fuerte, pero siempre subestimaste el poder de la ambición. La avaricia nos impulsa a todos. No puedo soportarlo más. Este anillo es demasiado pequeño para mí. Él no tenía nada más que ofrecerme, así que simplemente busqué en otro lado. Te lo dije, ¿no? Conseguí algunas nuevas parejas. Lilith entrecerró los ojos. ¿Qué hiciste, Mammon? La sonrisa burlona de Mammon se transformó en algo verdaderamente feo, una mueca de desprecio que pareció extenderse por su rostro. Sus dientes se mostraron de una manera que era más amenazante que alegre, y sus ojos brillaron con cruel diversión. Me humillé, joder. En ese momento, 10.000 años de instintos perfeccionados a través de las constantes amenazas y la paranoia de vivir en el infierno estallaron como un infierno furioso en el centro de Lilith. Se le erizó el vello de la nuca y sintió un escalofrío en la espalda. El lejano y olvidado miedo a la muerte. Todo tenía sentido en ese instante. La valentía de Mammon, su confianza y su grotesca transformación no tenían como fin intimidarla. Él sabía que ella era más fuerte. No, eran una distracción del portal que se abrió detrás de ella. Ya sea por ingenio rápido o instinto, Lilith no supo qué la salvó, pero logró levantar la mano para proteger su cuello e invocar todos los escudos y barreras que pudo justo a tiempo para interceptar la espada que se acercaba. Un susurro de acero, demasiado rápido para verlo, cortó el aire. La hoja golpeó sus barreras, cada una de ellas rompiéndose como vidrio. El impacto sacudió su brazo y el dolor explotó en sus sentidos cuando la fuerza la hizo caer al suelo. Se escuchó un rugido ensordecedor. La mansión de Mammon se derrumbó, reducida a escombros cuando se produjo una explosión masiva que envió ondas de choque a través del opulento salón. El polvo y los escombros llenaron el aire, mezclándose con los gritos de los demonios atrapados en la explosión. A Lilith le zumbaban los oídos y tenía la vista borrosa. Podía saborear la sangre en la boca y sentir el escozor de las heridas recientes. Pero cuando salió despedida por los aires, se recuperó rápidamente y aterrizó sobre una de las estatuas. Se mantuvo erguida, desafiante, con los ojos ardiendo de furia mientras su mano intentaba curar el muñón sangrante de su brazo derecho. «Maldita sea, y yo que pensaba que te iba a dar en la cabeza de un solo golpe», dijo una voz molesta que atravesó los gritos de los demonios y el caos furioso. La enorme nube de polvo y llamas se cortó rápidamente por la mitad, revelando al que había hablado. Las alas plateadas se extendían de par en par, el cabello castaño enmarcaba un rostro con ojos rojos, una mezcla de 2 rasgos faciales distintos que le dejaban en claro a Lilith quién era. Llevaba un abrigo plateado y, cuando movió el brazo izquierdo para apoyar la lanza en su hombro, ella vislumbró una variedad de armas ocultas debajo del abrigo. En su mano derecha, una espada corta colgaba suelta. Supongo que estoy mucho más oxidado de lo que pensaba. La mirada de Lilith se endureció mientras examinaba los alrededores, sus sentidos buscando cualquier rastro de Mammon. No había señales de él después de la destrucción y el caos que la rodeaban. Parecía que había huido en cuanto pudo. Bueno, eso no importa mucho, dijo el hombre con tono cortante mientras doblaba las rodillas y apuntaba con su espada a Lilith. Sonrió con malicia y sus ojos brillaban con malevolencia. La verdad sea dicha. Tenía la esperanza de que contraatacarás. La ira de un padre. Capítulo 25. El ataque anterior había dejado la mansión de Mammon en ruinas. Las paredes que una vez fueron altas y opulentas ahora estaban reducidas a escombros, y el otrora grandioso salón estaba cubierto de escombros y restos humeantes de muebles extravagantes. El aire estaba cargado de polvo y el olor acre de la quema, lo que se sumaba a la atmósfera caótica. Se habían mudado de la mansión a la ciudad, donde la destrucción continuaba sin cesar. Las calles, que antes bullían con la actividad pecaminosa típica de Greed, ahora estaban en silencio, estropeadas por las consecuencias del devastador ataque. Los edificios yacían en montones de piedra destrozada y metal retorcido, con sus fachadas desmoronadas hasta convertirse en polvo. Los incendios arrasaban los restos de lo que habían sido tiendas y casas, arrojando un brillo inquietante sobre las ruinas. Los cuerpos de los demonios que habían quedado atrapados en la explosión estaban esparcidos entre los escombros.
Algunos estaban carbonizados hasta el punto de no poder reconocerlos, mientras que otros yacían retorcidos y rotos. Sus formas eran grotescos recordatorios de la repentina y despiadada destrucción. El aire estaba impregnado del hedor de la carne quemada y el azufre, una mezcla que hizo que Lilith se sintiera mal. Pero no es tan enfermizo como el hecho de que el payaso gordo la superó en inteligencia. Lilith miró al hombre con enojo mientras su brazo se reparaba, la carne y los nervios se cosían sobre el hueso. La puerta de la que provenía ya había sido sellada, y no era una puerta que conectara con el cielo. Lo más probable es que hubiera estado en el ring de la manada, esperando la señal de Mammon. Confiaba en su fuerza, pero era mejor evitar una pelea por completo, especialmente contra alguien que estaba claramente preparado. Trató de abrir un portal para salir del anillo de la avaricia, concentrando su energía en crear una ruta de escape. El portal comenzó a formarse, brillando con energía oscura, pero justo cuando comenzó a estabilizarse, se agrietó y se distorsionó. Otro portal apareció en su centro, interrumpiendo su escape. Maldijo en voz baja, dándose cuenta de que Mammon estaba interfiriendo desde un lugar seguro, manipulando los portales para mantenerla atrapada. No había salida. La pelea era inevitable. ¿Defenderme?, susurró, con voz grave. Irradiaba confianza, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y diversión oscura. No tienes idea de lo que has desatado. Te arrepentirás de haberme subestimado y yo disfrutaré cada momento de tu caída. Seth, cuyo nombre no se mencionaba, pero Lilith no tenía dudas sobre quién era, sonrió con sorna. Oh, cuento con ello. ¿Crees que eres inteligente, no?, dijo con desdén. Haciendo recados para Mammon como un fiel perrito faldero. ¿Te prometió sobras de su mesa? La sonrisa de Seth se hizo más amplia y un destello de diversión apareció en sus ojos. Si así es como quieres llamarte. Las garras de Lilith atravesaron el aire mientras se lanzaba contra Seth a toda velocidad, con el objetivo puesto en la garganta. La espada de Seth interceptó el ataque con un estruendo resonante, haciendo que las chispas se deslizaran por el suelo destrozado. Seth giró con fluidez y su lanza trazó un arco que atravesó el aire con un silbido agudo. Lilith se agachó y giró, su cuerpo fluyendo como un líquido para evitar el golpe mortal. Un pequeño corte apareció en su frente. Las dos figuras danzaron por la ciudad, cada intercambio dejaba destrucción y cadáveres a medida que avanzaban más rápido de lo que la vista podía seguir. Las garras de Lilith dejaban rayas oscuras a su paso mientras desataba una ráfaga de ataques, cada golpe apuntaba a atravesar las defensas de Seth. Seth contraatacó con una agilidad inhumana, su lanza y su espada se movían en un ballet mortal de precisión y poder. Las garras de Lilith atravesaron el aire, apuntando al pecho de Seth, pero él esquivó con fluida gracia, su lanza giró en un santiamén. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar, torciendo su cuerpo para evitar el golpe letal, sintiendo el viento del filo de la lanza rozando su piel. La hoja pasó sin ofender. Un corte se materializó en el dorso de su mano. En un contraataque, ella le cortó las piernas, obligándolo a saltar hacia atrás para evitar el golpe. Los ojos de Seth brillaron con una luz depredadora mientras continuaba con su ataque. Se lanzó hacia adelante, su lanza apuntó hacia el abdomen de Lilith. Ella la desvió con un poderoso golpe de sus garras, la fuerza del impacto reverberó a través de su brazo. Con un gruñido, ella tomó represalias, sus garras cortando hacia arriba en un arco mortal dirigido a su rostro. Seth se agachó, inclinándose hacia un lado y levantando su espada en posición defensiva. Giró suavemente, su lanza siguió el movimiento y golpeó el costado de Lilith con un silbido. Ella se giró, fuera de su alcance, solo la espada todavía rozaba sus costillas, haciendo que saliera una fina línea de sangre. Ignorando el dolor, se dio la vuelta y levantó la pierna para lanzar una poderosa patada dirigida a su cabeza. Él bloqueó su patada con su lanza, y el impacto envió una onda expansiva por el aire. Aprovechando el impulso, giró y su espada cortó el aire en dirección a su cuello. Lilith cayó al suelo, rodó para alejarse del golpe y se puso de pie. Definitivamente estaba fuera de su alcance, pero Lilith cayó al suelo, rodando para alejarse del golpe y poniéndose de pie, con los ojos ardiendo de rabia y desconcierto. Con un rugido, desató una ola de energía oscura desde sus garras, con el objetivo de abrumarlo. Seth levantó su lanza, el arma brilló con una luz feroz mientras absorbía el ataque. Cargó a través de la energía oscura, su lanza apuntando directamente al corazón de Lilith. Lilith se apartó en el último momento y sus garras le cortaron el brazo. La fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás, pero se recuperó rápidamente y su espada cortó el aire en un amplio arco que la obligó a retroceder.
El suelo debajo de ellos se agrietó y se astilló con cada intercambio, y el polvo y los escombros volaron en todas direcciones. Los movimientos de Seth eran confusos, su lanza y su espada trabajaban en perfecta armonía para mantener a Lilith a raya. Podía sentir el escozor de numerosos cortes pequeños en su cuerpo, cada uno de los cuales dejaba un dolor sordo en su cuerpo. Lilith cortó el aire con una intención feroz, pero la lanza de Seth pasó zumbando y estuvo a punto de alcanzarla. Ella se lanzó alrededor de un edificio en ruinas, utilizándolo como cobertura antes de lanzar otro ataque. Seth se movió en una persecución implacable, su lanza atravesando los escombros y las ruinas, obligando a Lilith a esquivar y abrirse paso a través del caótico campo de batalla. La ciudad, que antes era bulliciosa, se había convertido en un paisaje devastador y retorcido. Los coches yacían volcados y destrozados, con sus armazones de metal aplastados por la fuerza del combate. Los edificios que los rodeaban estaban llenos de agujeros y fracturas, con las fachadas marcadas por la violencia. Los transeúntes, convertidos en cenizas o huyendo aterrorizados, se sumaban a la escena sombría. El pie del hijo bendito se lanzó hacia adelante y tomó a Lilith desprevenida con una poderosa patada. El impacto la hizo resbalar hacia atrás y caer sobre un montón de escombros. Seth se acercó rápidamente y su lanza se lanzó hacia ella con precisión letal. Lilith se giró justo a tiempo y sintió que el borde de la lanza le rozaba las costillas. Mientras Seth avanzaba, decidido a aprovechar su ventaja, Lilith rugió desafiante. Se lanzó hacia adelante con una ráfaga de velocidad, sus garras rastrillando el aire en un arco feroz, varios cortes aéreos se precipitaron hacia él. Seth paró con un hábil giro de su lanza, dejando que pasaran de largo y partiendo la piedra y la estructura en dos, pero las garras de Lilith desviaron el camino de la lanza, obligándolo a retroceder. Ella aprovechó el indulto momentáneo a su favor, sus ojos brillaron cuando un rayo láser salió de sus orbes envolviendo su cabeza en rojo. En un movimiento audaz, Lilith saltó y tomó a Seth desequilibrado. Su pie impactó contra su costado con una patada rápida y poderosa. El impacto fue estremecedor y provocó que Seth gruñera de dolor mientras se tambaleaba hacia un lado. Aunque su golpe no le hizo sangrar, fue un golpe sólido que interrumpió su ataque. Unas estelas de humo rodeaban su rostro y la expresión de Seth se oscureció por la irritación. Se recuperó rápidamente y su lanza describió un amplio arco dirigido a la cabeza de Lilith. Se agachó y rodó, evitando por poco el golpe. Se puso de pie de un salto, esquivando por poco una estocada posterior de la lanza. Con un estallido de energía, Lilith se impulsó hacia el aire y desplegó círculos mágicos en una espectacular exhibición de poder. Se formaron esferas de gravedad alrededor de sus tobillos, tirándola cada vez más alto hasta que se convirtió en una sombra contra el cielo lleno de humo. Levantó las manos y sus dedos crujieron con energía pura mientras preparaba su siguiente ataque. Los ojos de Seth siguieron su movimiento con una curiosidad casi perezosa. Levantó su lanza, cuya punta brilló débilmente como si anticipara su próximo movimiento. La capa que lo rodeaba se movió, proyectando sombras largas y oscuras que parpadeaban y danzaban a medida que se movía. Desde su posición elevada, Lilith liberó una oleada de relámpagos, una corriente masiva de energía eléctrica bruta que impactó a Seth con un brillo cegador. La corriente palpitó y rugió, bañando los alrededores con una luz abrasadora. Todo el bloque de abajo quedó envuelto en un torrente de lava fundida, los edificios se derritieron en charcos de magma mientras los relámpagos continuaban devastando el área. El rayo surgió con una intensidad implacable, pero luego comenzó a girar, transformándose en un tornado de electricidad. La tormenta de relámpagos estalló, destrozando las estructuras restantes y abrasando la tierra. El gruñido de frustración de Lilith resonó mientras luchaba por mantener el control sobre el ataque en espiral. Justo cuando el relámpago parecía alcanzar su punto máximo, un cambio repentino de poder le arrebató la tormenta de las manos. La luz cegadora comenzó a desvanecerse y reveló a Seth en el centro del caos. Estaba ileso y su lanza giraba sin esfuerzo en su mano como un abanico. La hoja brillaba intensamente mientras absorbía la descarga de residuos, neutralizando la fuerza destructiva hasta que no quedó nada de la tormenta abrasadora. La sonrisa de Seth se ensanchó con una fría satisfacción depredadora. A medida que el relámpago se disipaba, la lanza de Seth brilló aún más, su energía absorbida y contenida. Sonrió mientras sostenía su arma en alto, la punta brillaba con la energía robada.
sin previo aviso, empujó la lanza hacia adelante, liberando toda la energía absorbida en un rayo poderoso y concentrado. La explosión concentrada se disparó con furia implacable, un rayo abrasador que atravesó el paisaje urbano con un rugido que destrozó la estructura restante a su paso. El rayo atravesó el aire con un rugido ensordecedor, su intenso calor abrió un camino de destrucción a través de la ciudad. Lilith apenas logró apartarse, sintiendo el calor del rayo quemándole la piel mientras atravesaba el espacio donde había estado, sus sentidos se agudizaron mientras cargas sueltas danzaban a su alrededor. La fuerza del ataque envió ondas de choque a través de los edificios circundantes, reduciéndolos a escombros. Antes de que Lilith pudiera recuperarse por completo, Seth reapareció sobre ella en el aire con una velocidad cegadora. Su ataque ya estaba en movimiento, su brazo estaba doblado hacia atrás y su espada se arqueó, apuntando hacia su costado izquierdo. Los reflejos de Lilith entraron en acción, pero la confusión y el dolor abrumaron sus sentidos. La espada de Seth atravesó su hombro derecho, cortando carne y hueso. La sangre brotó de la herida, tiñendo su cuerpo de una salpicadura carmesí. La fuerza del golpe empujó a Lilith al suelo con un impacto devastador. La tierra se dobló bajo ella y los escombros y fragmentos de asfalto explotaron en el aire. La colisión dejó un cráter profundo en la calle y el área circundante quedó envuelta en una neblina de polvo y humo. Instintivamente, se obligó a moverse, esquivando a duras penas el empuje descendente de la lanza de Seth, que golpeó el suelo donde había estado su cabeza momentos antes. Usando su lanza como un palo, Seth giró en el aire, su capa ondeando detrás de él. Lanzó una poderosa patada a la cabeza de Lilith, pero ella se agachó y el ataque pasó inofensivamente. La capa de Seth ondeó a su alrededor, ocultándolo brevemente de la vista. Lilith vio un destello de luz de su espada a la derecha y saltó hacia atrás, solo para darse cuenta de que era una finta. La espada fue arrojada sin su soporte, una maniobra engañosa diseñada para despistarla. Seth se lanzó desde la izquierda, sosteniendo su lanza como un bate, desgarrando el aire con un silbido agudo. Lilith saltó hacia atrás, pero de alguna manera eso solo la acercó más. El asta de la lanza de Seth se estrelló contra sus costillas con una fuerza brutal, destrozándolas y lanzándola hacia atrás. El impacto destruyó el edificio detrás de ella, convirtiéndolo en polvo y lanzándola como una bala veloz. Adolorida y magullada, Lilith se estrelló contra varias estructuras y su cuerpo se estrelló contra las paredes y los escombros. Desesperada por tomar represalias, chasqueó los dedos. Su sangre, que había salpicado a Seth, brilló con energía oscura antes de estallar en un torrente masivo de llamas demoníacas. Las llamas rugieron y crecieron, consumiendo el área en un infierno infernal, reduciendo todo a cenizas a su paso. Lilith finalmente se detuvo y se levantó de entre los escombros. Un resplandor violeta la rodeó mientras comenzaba a curar sus heridas, o al menos a estabilizar su condición. Mantuvo la mirada fija en el infierno que se acercaba, mientras las llamas comenzaban a disminuir. A pesar de sus esfuerzos, encontró a Seth emergiendo de las llamas, envuelto en su capa. Cuando la capa se abrió, reveló su cuerpo ileso, su comportamiento inquebrantablemente tranquilo en medio del caos. La sonrisa de Seth permaneció inalterable mientras emergía de entre los escombros, con su capa ondeando a su alrededor. Contempló la devastación con una diversión fría y distante. El infierno había convertido gran parte de la zona en ruinas humeantes. Casi, pero no lo suficiente, dijo, con una sonrisa burlona que delataba un aire de condescendencia. Las brasas moribundas del fuego proyectaban sombras parpadeantes sobre su rostro, resaltando el brillo indiferente de sus ojos. Hizo girar su lanza sin esfuerzo, la punta del arma chisporroteaba con las llamas demoníacas. Su cuerpo estaba bañado por un resplandor violeta debido a la magia curativa que estaba trabajando para curar sus heridas. Su respiración era entrecortada y el dolor de sus costillas destrozadas era evidente en su postura tensa. A pesar de sus heridas físicas, su mente estaba en un estado aún peor. Ella era fuerte, más fuerte que él, o eso le decían sus sentidos. Cada instinto, cada fragmento de su ser gritaba que debía dominar esta pelea. Sin embargo, allí estaba ella, ensangrentada y maltratada, mientras que él permanecía intacto. La estructura misma de su confianza se desmoronaba con cada momento que pasaba. ¿Por qué? ¿Por qué él permanecía intacto mientras ella se tambaleaba de dolor? La disparidad entre lo que sabía que era capaz de hacer y la realidad que se desplegaba ante ella era enloquecedora. Había pasado décadas, siglos, perfeccionando sus hechizos y afinando su destreza física. Su conocimiento de su propia fuerza era absoluto. Se suponía que la haría superior.
Y, sin embargo, esta realidad chocaba violentamente con sus expectativas. Allí estaba ella, luchando por comprender cómo sus propias técnicas parecían estar fallándole en tiempo real. Esto nunca había sucedido antes. Se había enfrentado a innumerables enemigos, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, pero siempre había salido victoriosa. Su dominio sobre sus poderes demoníacos, sus hechizos, sus habilidades de combate, siempre había confiado en ellos para asegurar su dominio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy perdiendo? Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? La voz de Seth atravesó sus caóticos pensamientos, destilando una mezcla de burla y desdén casual. Se acercó un paso más, los restos del infierno proyectaban sombras erráticas y parpadeantes sobre su rostro. Su tono era casi conversacional, como si estuviera hablando del clima en lugar de la furia de su batalla. Es una sensación aterradora, continuó, con una voz que transmitía una calma inquietante. Se infiltra lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Pero luego, poco a poco, comienza a apoderarse de tu mente. Se infiltra en tus miembros y convierte tu fuerza en debilidad. Y antes de que te des cuenta, te está carcomiendo el corazón, dejándote cuestionando todo lo que creías saber. La rodeó con movimientos deliberados, como si saboreara su incomodidad. Has pasado tanto tiempo construyendo esa imagen de invencibilidad, ¿no es así? Todos esos siglos perfeccionando tus habilidades, tu poder. Y ahora, frente a alguien que ni siquiera está a tu nivel, te ves obligada a enfrentarte a las grietas de tu fachada. ¿Cómo te sientes, Lilith? Verte superada, ver cómo toda tu confianza se derrumba bajo el peso de la realidad. Es un sentimiento que un ser humano fracasado como tú nunca debe haber experimentado realmente, continuó Seth, con un tono de cruel diversión en su voz. Es un instinto profundamente arraigado en todos los seres humanos desde el momento en que nacen. Mientras la rodeaba, cada paso deliberado parecía burlarse de los cimientos mismos de su confianza. La mirada de Lilith permaneció fija en él, sus ojos ardían con una feroz mezcla de rabia e impotencia. La frustración de su situación solo se intensificaba con cada segundo. Es miedo, declaró Seth, con un tono casi suave ahora, como si estuviera explicando un concepto simple a un niño. Miedo a la incompetencia, al fracaso, a perder el control, te atrapa y tuerce tu percepción, haciéndote cuestionar todo lo que creías que era verdad. Es el tipo de miedo que te hace darte cuenta de lo frágil que es tu poder, sin importar lo invencible que creas que eres. Y es el tipo de miedo que es especialmente potente cuando te enfrentas a la realidad de que no eres tan intocable como alguna vez creíste. El miedo a la muerte, dijo Seth, con los ojos brillantes de oscura satisfacción mientras la observaba luchar. Es algo que todos experimentamos y algo con lo que todos los humanos debemos llegar a un acuerdo. Lilith alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Seth con una mezcla de desafío y frustración. ¿Crees que eres muy inteligente, no? Espetó con voz tensa pero resuelta. ¿Inteligente? Respondió Seth con una risita oscura y burlona. No estoy aquí para ser inteligente. Estoy aquí para exponer la brecha entre tus ilusiones y la realidad. Seth entrecerró los ojos y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Déjame preguntarte algo, aunque dudo que tu respuesta me sorprenda. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste con hambre? La confusión de Lilith era evidente. Su mente se apresuró a comprender la relevancia de su pregunta, su mirada parpadeaba con incertidumbre. ¿Ves? No me extraña que no lo entiendas, continuó Seth con una risa áspera. Desde el momento en que naciste, nunca experimentaste una verdadera lucha. Incluso después de que tú y Lucifer cayeran, todo fue pan comido, ¿no? El frío, el calor abrasador, el hambre, el refugio, el dolor, todo estaba a un paso de distancia. Dio un paso más cerca y su voz se convirtió en un susurro venenoso. Nunca has sabido lo que significa luchar de verdad por la supervivencia. Nunca has sentido el hambre devoradora ni el frío que te cala hasta los huesos. Todo lo que has enfrentado ha sido más fácil, más suave en comparación con lo que soportan los humanos. Incluso en el infierno literal, has vivido en un reino de comodidad, donde la incomodidad es un concepto lejano. Y ahora, al enfrentarte a un desafío real, te estás desmoronando. Por eso fracasas como humano. Ser humano es luchar. Seth abrió los brazos y su capa se abrió para revelar su atuendo. Llevaba una túnica oscura y ajustada que parecía fundirse a la perfección con las sombras que lo rodeaban. Sobre ella, una capa larga y hecha jirones fluía dramáticamente, con los bordes chamuscados y deshilachados por el calor de la batalla.
La tela interior de la capa plateada era de un tono profundo, casi negro como la tinta, su textura era una mezcla de áspera y suave, lo que le daba un aspecto áspero pero refinado. Alrededor de su cintura, un cinturón contenía varias bolsas y pequeñas herramientas utilitarias, cada una diseñada para ser práctica más que ornamental. Sus botas eran pesadas y reforzadas, desgastadas por incontables millas de viaje y conflicto. Atadas a su espalda había un juego de fundas de cuero muy gastadas, que contenían una variedad de armas, dagas y cuchillos arrojadizos, cuyas hojas brillaban amenazadoramente incluso en la penumbra. Esto parece un verdadero humano. Lilith entrecerró los ojos al ver la apariencia de Seth y sus labios se curvaron en una sonrisa desdeñosa. Se incorporó y su magia curativa parpadeó mientras la usaba para estabilizar su postura. Su voz destilaba desprecio mientras hablaba. Oh, por favor, se burló ella, con tono burlón. Mírate, la imagen de un vagabundo errante con tu capa andrajosa y tu equipo hecho jirones. ¿Crees que eres una especie de experto en la lucha? Ahórrame el sermón. He enfrentado más que solo el hambre corrosiva y el frío profundo que romantizas. La sonrisa burlona de Seth se hizo más grande al escuchar la dura reprimenda de Lilith. Se cruzó de brazos y el peso de su capa se movió mientras adoptaba una postura relajada. Su voz tenía un tono burlón, lleno de desdén. Oh, qué encantador, dijo con voz pausada. Un sermón de la gran dama del infierno en persona. Qué original. Veo que tu orgullo es tan inquebrantable como tu confianza. Pero seamos honestos, Lilith. Simplemente te estás aferrando a cualquier delirio que puedas reunir para distraerte de la verdad. Inclinó la cabeza, con un brillo burlón y frío en los ojos. Hablas de tus batallas y sacrificios como si te convirtieran en una especie de mártir. Pero la realidad es que nunca has tenido que abrirte paso a ti mismo por el suelo, ¿verdad? La lanza de Seth giró en su mano, una mera extensión de su voluntad. La levantó, señalando vagamente la devastación que los rodeaba. Estás acostumbrado a dominar a tus oponentes, a abrumarlos con poder puro. Cada adversidad que enfrentaste fue amortiguada por tu propio poder, por el lujo de ser inmortal, de no ver tu fuerza menguar con la edad, de tener una red de seguridad llamada Lucifer. Nunca tuviste que arañar y raspar cada centímetro de tu supervivencia. La expresión de Seth se tornó ligeramente petulante, como si encontrara divertida su indignación. Así que sigue menospreciándome con tus grandiosas historias de lucha. Mientras tanto, seguiré mostrándote cómo es la verdadera supervivencia. El tipo de lucha que no viene con una red de seguridad o un escape conveniente. Los ojos de Lilith ardían de furia, pero había un destello de vacilación en su mirada. Seth miró su atuendo, la capa a medida que le cubría los hombros y la colección de armas meticulosamente elegidas que colgaban de su cinturón. Cada pieza estaba diseñada para ser práctica e intimidante, desde las elegantes dagas enfocadas en la utilidad hasta el bastón de diseño intrincado que podía blandirse en combate o como símbolo de su preparación. Esto, señaló su equipo con un gesto despectivo de la mano, es el aspecto de un verdadero luchador. No alguien a quien le han dado todo en bandeja de plata. Se acercó un paso más y bajó la voz hasta un tono bajo y burlón. ¿Quieres saber por qué estás perdiendo? Es simple. Es porque decidí que perderías. Todos tus hechizos, tu destreza física, nada de eso importa porque he decidido que no funcionarán. ¿Eso es todo lo que tienes? Espetó, con un dejo de desprecio en la voz. Te crees muy listo, escondiéndote detrás de tus juguetes y tus ilusiones. Pero te equivocas. No se trata de lo que hayas decidido, sino de si realmente puedes respaldar tus fanfarronadas. La risa de Seth fue un sonido áspero y burlón que atravesó la tensión. ¿De verdad no entiendes todo esto del miedo a la muerte, verdad? Dijo, con un tono que destilaba desdén. Déjame que te lo simplifique. Desde el momento en que nací hasta este mismo día, nunca me he enfrentado a una pelea de la que no estuviera absolutamente seguro de ganar. Se acercó un paso más y su confianza era palpable. Cada batalla, cada escaramuza, todo ha sido una certeza calculada para mí. No solo lucho, sino que domino. Elimino todo riesgo posible antes de que surja. Mira bien esta capa, te resultará familiar, dijo con voz burlona. Está hecha de piel de leviatán. Anula todo calor y energía cinética. No importa lo fuerte que golpees o lo calientes que quemen tus hechizos, no me tocará. Levantó su lanza, cuya punta brillaba con una luz peligrosa. Y esta lanza, continuó, con un tono que destilaba arrogancia, está adornada con el pelo y los colmillos del behemoth dinakinético. Su borla no es solo decorativa. Anula y manipula la energía.
Significa que controlo la energía misma que fluye a través de esta pelea. Cada hechizo que lances, cada explosión de poder, es inútil. Con un gesto elegante, Seth blandió su lanza, y el asta emitía un suave silbido con cada movimiento. Y esta asta, dijo, con los ojos brillantes de orgullo, está hecha de hueso y cartílago del sis. Sus propiedades imitan el canto desconcertante de su sirena. Está diseñada para desequilibrarte, hacerte dudar de cada movimiento. Arriba se convierte en abajo y la izquierda en derecha. Cuanto más luches, más cuestionarás tus propias habilidades. Luego blandió su espada corta, cuya hoja reflejaba la tenue luz con un brillo gélido. Finalmente, esta espada, dijo, con la voz llena de satisfacción, se enfrió en la sangre de Rahab. Contrarresta tu regeneración y adormece tus sentidos. Esta espada anula todas las ventajas que podrías haber tenido. Seth dio un paso atrás y abrió los brazos con un gesto grandilocuente. Su postura era de triunfo absoluto, como si estuviera desafiando a Lilith a que lo desafiara aún más. Así que adelante, Lilith, dijo, con un tono que destilaba desdén. Abrió los brazos y su capa se desplegó de manera espectacular. Sigue esforzándote al máximo. Es entretenido, pero en última instancia inútil. Porque mientras yo decida lo contrario, seguirás perdiendo. Lilith lo miró con enojo, pero luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Tienes razón, dijo. Tú has luchado y yo no. Tú temes a la muerte y yo no. ¿Por qué habría de hacerlo? Nunca he tenido que luchar porque no sería apropiado. Se irguió, su postura exudaba confianza. Levantó la mano y millones de cadenas etéreas aparecieron, elevándose hacia el cielo y desapareciendo en la atmósfera turbia del Great Ring. Cadenas del alma, notó Seth mentalmente, su expresión se endureció. No debería luchar nunca, continuó Lilith. Es mi derecho como gobernante. No es la diferencia entre yo y los humanos. Es simplemente la diferencia entre una reina y un campesino. Seth arqueó levemente las cejas al percatarse de la verdadera naturaleza de las cadenas. Brillaban con una luz sobrenatural y cada una de ellas contenía un fragmento del alma de Lilith. La sonrisa de Lilith se ensanchó y sus ojos brillaron con una peligrosa mezcla de diversión y determinación. Ya ves, Seth, tu lucha, tu miedo, todo eso no tiene importancia para alguien como yo. Puede que tú estés 10 pasos por delante, pero yo ni siquiera estoy jugando el mismo juego. Y ahora verás por qué una reina no necesita luchar. Con un movimiento de muñeca, las cadenas se tensaron y crepitaron con energía, su brillo etéreo se intensificó a medida que respondían a su orden. El cielo se oscureció y el suelo debajo de ellas tembló, como si la propia tela del anillo de la avaricia reaccionara a su voluntad. Sus formas se materializaron en la penumbra, espectrales e insustanciales, pero inconfundiblemente presentes. Seth los miró, varios de ellos eran reconocibles por los datos que Lute le había dado. El cielo se oscureció aún más cuando sus millones y millones de pecadores esclavizados fueron convocados al anillo de la avaricia. La sonrisa de Seth se transformó en una mueca completa.